Aleluya, gracias, Señor. Denle un aplauso, Señor. Yo sé que no te di esto, Gabriela, pero búscate Habacuc 3:2. Mire, el Señor hace como Él quiere. Él cambia las cosas, olvídese de eso, es Dios. Habacuc 3:2. Cuando el profeta menor Habacuc da este mensaje que quedó escrito en la Biblia, en el libro de Habacuc, el pueblo de Judá estaba siendo saqueado por un gobierno. Había una apostasía religiosa en ese momento. Había una agitación social, donde el pueblo no se podía ubicar. Había inestabilidad económica. Se me quedó allí, mi termo está allí. El termo mío está, ese mismo, gracias. Y en ese momento, gracias, había una agitación social donde nadie se ubicaba en tiempo y espacio, Y había un desenfreno en el pueblo tan grande, que cuando leemos a Habacuc, léalo usted. Yo tendré que volver a releer porque a mí me encanta leer la Biblia 3, 4, 5 veces, las veces que sean. Porque cada vez él revela más profundidad de todo eso. Pero entonces en Judá estaba una situación bien similar a la que estamos viviendo en el mundo entero. Una inestabilidad en todos los sentidos, religiosa, económica, una apostasía rampante, una decadencia política garrafal. Los gobiernos se robaban el dinero, los políticos nunca cumplían, hacían trampa en las elecciones. Bueno, situaciones que estamos viviendo en el mundo entero. Y el Señor me ministra de esta manera y me dice que toda crisis es una oportunidad para yo demostrar mi poder. Y con mi poder el avivamiento. Y esa oleola la hemos experimentado hace unos minutos atrás. Así que Dios, nuestro Dios, al que tú y yo le servimos, es especialista en convertir los desiertos en manantial. Mira lo que nos está llevando el Espíritu. Quiere decir que cuando peor se ponen las circunstancias allá afuera, es cuando Dios está más dispuesto a glorificarse. Mira, hermano, el pan de ayer no satisface el hambre de hoy. Quiere decir, ¿qué es lo que quiere decir el Espíritu con esto? Que no te conformes con lo que has tenido hasta ahora, busca más, porque yo tengo más para ti. Entonces nos está hablando así porque Él quiere que le conozcamos a Él en la profundidad de su amor para Él desatar su bendición en nuestra vida. Me lo acaba de decir eso allí. Y cuando bajé a intercesión también me dio el mismo mensaje de otra manera, pero es lo mismo. Y a Melody le dio el mismo mensaje. Y a 2 o 3 de ustedes está dando el mismo mensaje porque Dios tiene una sola boca. Qué interesante, ¿verdad? Y fíjese que el tema que trae Él a ponerlo aquí en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros es que la inseguridad es la falta de no conocer a Dios. Cuando conocemos a Dios, la inseguridad desaparece. Jesús mismo le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, esto es algo que nosotros lo solemos decir como un recital, pero no lo internalizamos en nuestro ser. Y cuando llega la hora de la verdad, esas palabras se desvanecen y el miedo toma lugar. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar, precisamente. Porque Jesús lo dijo para que nosotros nos hiciéramos parte incisiva con esa palabra para derrotar las tinieblas y el miedo.
Y cuando analizamos, yo puedo decir esta palabra recitada, pero realmente yo vivo esa palabra. Nos damos cuenta de que vivimos, y no es raro que el salmista le haya dicho que los miedos, las ansiedades y las angustias hay que entregárselas a Él, porque precisamente de eso se trata el mensaje. Cuando nosotros profundizamos el conocimiento de esta palabra, nos damos cuenta que la podemos conocer literal, pero en la vida práctica no la aplicamos. Porque no es parte constitutiva divina de nuestro ser por falta de conocimiento. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que entronizar esta palabra y vivir verdaderamente en esa confianza. Porque cuando tú vives en la confianza que Dios te llama, las promesas cobran vida. Cobran vida porque entra en el kairos de Dios, que es el tiempo oportuno de Dios para el cumplimiento de las promesas de nuestra vida. Y esto es lo que Dios quiere, que en esta mañana nosotros empecemos a desmenuzar y a conocer esto. ¿Y sabe cómo Él lo quiere dar a nosotros? Entendiendo la valía que nosotros somos para Dios. Si nosotros entendemos y conocemos lo que valemos para Dios, el amor que Él tiene para con cada uno de nosotros, nuestra dimensión de pensamiento espiritual cambia la profundidad de la eternidad. Y eso es lo que Él quiere hacer en esta mañana. No es una predicación más, no es una predicación más bonita, muy elegante, palabras rebuscadas. Mire, Dios no está en eso. Dios está en que practiquemos lo que dice su palabra. Y ahí es que nosotros tenemos que entrar. Por eso es importante cimentarnos en la verdadera identidad que somos como creyentes, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra identidad nos da el pensamiento unificatorio al pensamiento del Padre para que podamos accionar conforme a la voluntad del Padre. Si nosotros no nos unificamos nuestro pensamiento al pensamiento del Padre, entonces la voluntad del Padre no puede fluir en nosotros para el cumplimiento de los tiempos. Decía yo lo que el Espíritu me dijo de madrugada allá en la intercesión, donde el Señor, y no lo iba a hablar, pero el Señor me dice que lo hable, así que lo voy a decir. Me dijo lo siguiente. Se acerca el tiempo de dificultad para mi pueblo, pero aún peor para aquellos que no me conocen. Y dentro de mi pueblo, los que me conocen, desataré un avivamiento. Mas es necesario, dice el Señor, Tikirina Sotaharana Makatú y Asaikatú, Larina Makatai, que el pueblo que vive en oscuridad mire para arriba. Por eso permitiré unas cosas que tengo que permitir para que me busquen a mí, porque después de esto pongo un avivamiento y nos vamos para el cielo. Dale un aplauso al Señor. Yo creo que Puerto Rico, Dios lo tiene guardado en su mano. Pero entienda esto, iglesia, no somos mejor que nadie. Tenemos que doblar rodillas, tenemos que orar y buscar el rostro. Y ser humilde y manso de corazón. Pero ciertamente Él está diciendo que va a cumplir su palabra. Así que nosotros tenemos que caminar en esa perfecta voluntad de Él. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice, y vuelve a recalcar lo mismo, pero esto es entrando en lo que Él quiere que entremos. He oído tu palabra, no, Primera de Pedro 5, 7. Ese empieza echando toda vuestra ansiedad. Ahí está. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Quiere decir que nosotros tenemos que presentarle a Él nuestro descontento, nuestro desánimo, nuestra desesperanza, nuestro sufrimiento, todo lo que es dañino para nosotros. Mire, ustedes saben cuántas amistades que yo quería mucho he tenido que dejar por causa de Cristo. Ustedes no se imaginan.
No se imaginan. Y esas amistades las he tenido que hacer para un lado. Y no me pesa hacerlo, aunque le tengo que decir que cierta emoción produjo en mí una convulsión. Pero no me pesa hacerlo porque estoy en obediencia. Y nosotros tenemos que aprender esto, porque a veces dejamos que el enemigo nos ponga complejos de culpa. Porque dejamos de hacer esto, aquello, lo otro, dejamos de complacer a sutano, mengano y perencejo. Y nosotros tenemos que ver que muchas veces Dios permite la amputación de esas amistades, de esos hechos, de ese tipo de negocio, para que podamos recibir lo que Dios nos quiere dar. Yo tengo compañeros médicos, estudiantes que están en lugares muy prominentes en Estados Unidos, que me llaman y me dicen, profesor, pero usted está bien. Y se atreven a profundizar para decirme, y económicamente usted está bien, ¿qué carro usted tiene? ¿A qué no tiene ya los BM? Pues siempre me ha gustado el carro deportivo. Y yo le digo, pero es que ese no es el punto. El punto es que tú tienes que conocer a Cristo porque nos vamos. Y dice, no, otra vez con la religión. Doctor, pero mire esto, aquello, lo otro. Porque no pueden entender. Y yo veo que detrás de ellos hay un buen deseo de ayudarme. Pero realmente yo no me puedo equivocar con eso. ¿Por qué? Porque ellos pueden decir, yo hago esto, aquello y lo otro, y yo hago las obras de Dios, y yo hago... Pero Dios no está ahí, hermano. Dios está en obediencia a Él. Y por encima de todo, que yo tenga que renunciar a lo que tenga que renunciar, que incluso hasta mi propia familia, a mí no me pesa. Porque mi Dios es primero. Y eso es lo que tenemos que entender. Muchas veces tenemos gente al lado que Dios la amputa, la quita, la bota. Y nosotros queremos volver a recoger eso por el benito y la pena. Tenemos que abrir los ojos, hermano. Si a usted le está pasando, a mí me está pasando. Pero yo abrí los ojos. Cuando yo vi la negrura y las tinieblas en mucha gente que tienen buenas intenciones, pero no son las que Dios quiere. Y si no son las que Dios quiere, yo no las quiero. Y me ministraba el Señor. Porque antes de ayer me llegó una llamada así. Y le tuve que decir, sí, yo entiendo lo que tú me estás diciendo, pero yo le serviré a Dios y Él me suplirá. Y yo tengo que vivir confiado porque realmente yo le creí a Él y Él no me ha fallado, hermano. No me ha fallado. No me ha fallado y quiero decirte, no me fallará. No me fallará. Y tampoco a ti te fallará. Tienes que entender eso. Porque será parte de lo que hacen las tinieblas en este tiempo para robarte tu bendición. Tu bendición. Si alguien te dictamina una palabra contraria a esta, el Señor dice, llámalo anatema porque mío no es. Así sea quien sea, no importa. Porque el enemigo trabaja de muchas maneras y engaña a mucho pueblo. Sí, Señor, no pierde tiempo. Bueno, vamos a ver Éxodo 16, 4 al 5, para que ver estos principios que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Y dijo Dios a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Qué interesante, le dice, recogerá la porción de un día. Eso nos enseña a crear una dependencia de Dios. La gente ve pan y no quiere el de un día, quiere coger el de mañana y el de pasado mañana. Y no sabe que el de mañana y el de pasado mañana se pone viejo. Porque la ambición del hombre, cimentado en el DNA animal, carnal, intelectual y diabólico, te hace ser desobediente a lo que Dios te manda. Y tú quieres delinquir, salirte de eso para complacerte a ti. Si te pasa a ti, retrátate en la enseñanza. Dios quiere que seas obediente. ¿Y por qué está exigiendo esa obediencia? Porque va a levantar su pueblo. Y solamente los puros, limpios de corazón serán levantados. No te creas que yo hago buenas obras para Dios. Yo he sido cristiano 50 años y Dios me va a levantar. Eso no es verdad. Dios va a levantar un corazón contrito y humillado en obediencia a Él.
Pueblo que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le está diciendo, porque el tiempo de levantamiento de la iglesia se acerca rápidamente. Y tenemos que estar preparados. Le sigue diciendo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley. Quiere decir, o no. O sea, yo voy a mirar si lo que te mandé a hacer los haces o buscas el waving para que satisfacerte tú y desobedecerme a mí. Y como Él es Dios que todo lo ve, Él conoce hasta tus pensamientos. A Él no hay quien lo engañe, hermano. Tú puedes decir, no, yo hago esto, yo hago aquello, no, yo no hice esto. Dios no le engañe. Tú puedes decir, no, porque yo creo en Dios y no crees nada. Así es esto, porque Él conoce la verdad. Usted me puede decir a mí lo que usted quiera y cuando Dios me revela, Dios no se equivoca. Si le place al revelármelo, porque a veces que no me lo revela. Es el trato de usted con Dios. Y usted y Dios sabe lo que tienen que hablar. Por eso es importante que entendamos esto. Vamos al versículo 5. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que sueles recoger cada día. O sea, que en el sexto día te preparará dándote una porción doble porque Él tiene cuidado de ti para que en el séptimo día tengas pan para comer. Y esto es una enseñanza tremenda porque te está diciendo, mira, yo tengo el cuidado, yo tengo el sazón de los tiempos y hago la provisión en tu favor. Y te estoy poniendo esto para que lo manejes de esta manera. Por eso a veces pedimos y Él no nos da las cosas y es para bendición. Pastor, pero como usted me está diciendo, yo estoy pidiendo esto y no. Sí, porque no lo sabes manejar. Por eso Él dice, en el sexto día te voy a dar doble porción para el séptimo día. No tengas que recoger porque ya lo tienes guardado. Porque el séptimo día, el Shabbat, es el día de descanso. Que en aquel entonces, en el Antiguo Testamento era. El Shabbat ahora es Cristo en nosotros y es todos los días, ¿ok? No se confunda con lo mesiánico. No comete ese error, que quede bien claro. Pero la enseñanza sigue siendo la misma. Que la provisión la da Dios y el manejo de esa provisión la da Dios y el manejo de tu vida lo tiene Dios. Y nosotros tenemos que caminar en esa dirección. Eso no quiere decir que Dios te dé un descanso y que Dios te da un release, un alivio para complacerte, un gustito. Dios a veces lo hace, pero tiene que ser en el orden de Dios. Y cuando Dios dice. Ahora mismo esa persona que me llama, yo tengo que volverla a llamar porque le tengo un mensaje de parte de Dios. Un compañero médico, muy bueno, muy prominente en Estados Unidos. Me reservo el nombre porque es muy famoso. Y Dios trabaja de esa manera. Nosotros tenemos que velar que el cumplimiento de la palabra trabaje de esa manera en nosotros. Y aquí hay varios propósitos importantes de parte de Dios. Que el pueblo de Dios vea la soberanía de Él. Donde todo en Él es posible y no falla. No hay nada que tú anheles en tu corazón que Dios no lo quiera complacer. Esto es importante, pero la forma en que Él lo haga no es la forma que tú quizás interpretas que es correcta. Es la forma que Él quiere que tú lo hagas. Y ahí es donde viene la bendición nuestra. O sea, Dios no quiere hacerte quedar mal. Dios no quiere que tú te sientas mal. Pero Dios sí quiere primero que todo eso que lo obedezcas a Él. Entonces, cuando entendemos la profundidad de la dimensión espiritual de la mente, que los martes estamos trabajando con esto, le sugiero que si usted no tiene tiempo, venga a verlo. Usted va a entender cómo es que Dios trabaja y cómo Dios cambia la forma imaginaria de nuestro pensamiento para entrar en la profundidad espiritual que Él nos quiere llevar, que nada tiene que ver con la tierra que vivimos. Cuando entendemos esa dimensión espiritual del pensamiento correctivo de Dios, entonces lo que te preocupa de la gente, lo que te preocupa de esta tierra, lo que te preocupa del materialismo, lo que te preocupa de lo que sea, desaparece. Porque Él es primero. Y cuando nosotros entendemos esta dimensión, entonces mira, se nos va la ansiedad, se nos va el miedo, se nos va el disgusto, se nos va la quejabanza,
porque entramos en una dimensión espiritual como nunca en la vida hemos estado. ¿Y por qué es esto importante? Porque Dios está preparando un pueblo que va a ser levantado, que necesita conocerle a Dios y creerle a Dios para recibir lo que Dios le va a dar. No te va a dar nada si tú no conoces lo que Él te quiere dar. Pero para tú recibir, que se llama pedir, tienes que conocerle a Él. Yo siempre le digo a ustedes, si tú vas al banco o giras un cheque, tienes que saber que en la cuenta hay depósito. Pero si no hay depósito en la cuenta, tu cheque es cero. ¿Cuál es tu depósito con Dios? Eso lo tenemos que mirar. ¿Qué tú has cosechado con Él? ¿Qué intimidad diaria tú tienes con Él? Ahí es donde está la clave de esta situación. Segundo principio importante es que tenemos que ver que en el medio del desierto de las pruebas, como estaba el pueblo de Hebreo, Dios tuvo cuidado y protección de cada cosa. Fíjense que cuando van ellos a salir de la tierra de Egipto, y los sacó Dios, los lleva al desierto. Dios pudo haberlos llevado a otro sitio, pero ¿por qué los llevó al desierto? Porque venían de la contaminación de Egipto. Y el desierto es una situación donde crea una dependencia del pueblo hacia el Creador. Y esa dependencia del pueblo la conoces cuando verdaderamente empiezas a escasear aquellas cosas que tienes en abundancia, que no sabes ni por qué las tienes y no valoras ni siquiera lo que tienes. Entonces Él permite que el pueblo entre en medio del desierto en ciertas escasez para que puedan entonces mirarlo a Él y crear una dependencia absoluta de Él, porque Él es nuestro proveedor. Lo dice la palabra. Y sabemos que todo don perfecto y esos regalos de Dios provienen del Padre de las luces, que es Dios, en el cual no hay mudanza, porque no cambia, siempre es lo mismo, ni sombra de variación alguna como el sol. Quiere decir que Él sigue siendo el mismo hoy, mañana y siempre. El yo soy. Entonces, cuando el pueblo empieza a entender esta dimensión espiritual, empieza a saber que Dios requiere y demanda una obediencia de una dependencia a Él para Él hacer lo que quiere hacer en nuestra vida. Y nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Y nuestra estructura tiene que entrar en una dimensión espiritual, es el pensamiento. Si usted busca un MRI, usted no puede diagnosticar el pensamiento de nadie. Si usted hace un PET-CT scan, tampoco. Y una termodinámica, tampoco. Pero usted sí puede saber, por revelación de Dios, cuáles son los pensamientos de Dios a través de la oración. Para guianza, bendición y vida eterna. Porque es que Dios nos quiere llevar hacia eso. Porque estamos en esos tiempos donde la dificultad está a nuestro favor. ¿Cómo? Sí, la dificultad que va a pasar, el juicio que se va a desatar, está a nuestro favor. Pero ¿cómo va a ser eso, pastor? Sí, así mismo como está escuchando. Porque Él guardará a su pueblo. Y es lo que tenemos que estar pendientes. Ahora, ¿cuáles son los que Él guardará? Aquellos que son sus hijos. ¿Y cuáles son sus hijos? Los que hacen la palabra de Dios un estilo de vida. Y ahí que esa obediencia es importante, porque Él requiere que sea de esa manera. Es un requisito. No es tal vez, quizás puede ser, no, que Dios me guarda como quiera. No te creas eso, salvo siempre salvo. Eso no va. No creas esa mentira. Se salva el que cree y obedece. ¿Tú sabes cuál es la evidencia que nosotros tenemos de que creemos? Que obedecemos. Si no obedeces, no has creído. Has creído en el intelecto, has creído en el conocimiento, has creído en la amistad, el dinero, la fama, la fortuna, lo que sea. Pero no has creído en Dios. Él quiere que lo conozcas, porque Él quiere bendecir tu vida. Entonces, cuando entramos en esa dimensión profunda que Él quiere que entremos en lo que se llama la certificación de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces, aquello que estaba invisible e imposible se vuelve visible y posible, para que venzas el poder de las tinieblas. Pero tienes que entrar en esa dimensión que Dios nos quiere llevar. Por lo tanto, si no estamos cimentados en la fe,
vamos a fracasar. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Hemos sacado cuenta del desierto. Se puede atravesar en 15 días, 21 días, pero estuvieron 400 años. ¿Y por qué estuvieron 400 años? Por lo que estamos, 40 años, perdóname. Después de estar 400 años presos, 40 años en el desierto, habiéndolo podido pasar en 14 a máximo 21 días. ¿Por qué? Porque no creyeron. Empezaron a dar quejas, a presentarse contra Moisés y a batallar contra el Espíritu de Dios, porque al fin y al cabo no era Moisés, era con Dios. Y exactamente estamos en los tiempos donde el mundo de oscuridad allá afuera te quiere llenar de quejabanza, te quiere llenar de complaints, para que tú te fijes en lo que no tienes y no te das cuenta en lo que tienes. ¿Sabes qué? Que si no te das cuenta de lo que tienes y Dios te lo ha dado, hasta lo que tienes te será quitado. ¿Me estás escuchando? Porque el enemigo va a mandar como ovejita a robarte, y son lobos feroces lo que Dios te ha dado. ¿Me estás escuchando, pueblo? Y eso es lo que viene para el pueblo de Dios. Mas Dios se ha prometido que lo guardará y lo preservará y desatará un gran avivamiento y luego lo levantará vivo al cielo. Pero tiene que ser a la manera de Dios, hermano, no es a la manera de que cualquiera quiera pensar. Y esto es tan cierto como verdadero, como dice en 1 Corintios 10:4. Mire, es que si usted analice, mire el Dios que le servimos. ¿Cómo es posible que el pueblo de Israel caminó 40 años en el desierto y no se le gastó la suela de los zapatos? La ropa no se gastó, no se desgarró. Tiraba maná del cielo. Una columna de humo. Bueno, ustedes saben la historia. Pero yo quiero que usted analice esto. Si Dios tuvo cuidado desde que los sacó de Egipto y desató un espíritu de muerte que mató todos los primogénitos allá en Egipto y guardó lo que estaba ungido con la sangre en los dinteles de las puertas y lo guardó a su pueblo. Y nosotros somos raíz insertada abrámica. Somos gentiles, somos raíz insertada abrámica, que todas las promesas que Dios ha dado vienen a nosotros. ¿Qué hace este pueblo que no está buscando el rostro de Dios? Para el tiempo que nos estamos enfrentando. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Ese mismo es. Dice, y todos los que bebieron la bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Estando en medio de las circunstancias en el desierto que no había agua, Dios le dijo a Moisés, coge la vara y tócala. No que le diera, la tócala. Él fue más fuerte que eso y le dio, pero eso es otro tema aparte. Se fue el ego sobre el ego, el superego se dominó el coraje que tenía Moisés y le pegó a la roca. Pero bueno, él dijo que le diera la roca. Y la roca salió agua. La roca en la actualidad de nosotros es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Y cuando nosotros entendemos que es Cristo en nosotros y vemos la similitud del Antiguo Testamento de que la roca era Cristo y salía agua de la roca, la pregunta que tú te tienes que hacer, si yo estoy obedeciendo a Cristo, si estoy caminando conforme a la palabra, ¿me faltará algo que yo realmente necesito? Cuando tú te intronizas en ese tipo de pensamiento y sabes que todo lo que necesites Él te lo va a suplir conforme a tus riquezas en gloria, entonces hay paz en tu corazón y camines en autoridad y poder en abundancia de todo bien. Y aquello que se levante contra ti, en condenación quedará. ¿Sabes que esa confianza la tenemos que tener? Porque si no tenemos esa confianza, entonces en vano nuestra fe. Fíjense en Deuteronomio 29, 4 al 5, cómo hubo un cuestionamiento de los hijos de Dios.
Dice, pero hasta hoy Jehová os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Fíjense que nosotros como gentiles, escuche esto bien, porque usted tiene que entender esto para que no caiga en mesianismo falso. El pueblo gentil, que somos la iglesia neotestamentaria, que es la iglesia que va a ser levantada, está presente para que los judíos entiendan a través del testimonio de la iglesia neotestamentaria que los judíos mataron al Redentor del mundo. De tal manera que ellos tengan que despertar, y por eso estoy orando por Israel, para que entiendan que al haber matado al Redentor del mundo, ellos cometieron un error máximo y tendrán que pasar por la gran tribulación para que sus ojos sean quitados, la venda que tienen, y ellos puedan ver verdaderamente al Redentor. Y se les va a presentar en la etapa final de la gran tribulación. El tiempo de la tribulación que está próximo a ocurrir es el trato de Dios con Israel, porque el tiempo de los gentiles termina y estamos al borde del knockout. ¿Me están entendiendo lo que estamos hablando, hermano? Esto no es juego. La iglesia va a ser levantada. Mira el 5 como dice. Yo os he traído 40 años en el desierto. Esto está hablando al pueblo de Israel. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. O sea, si yo hago eso una realidad que viviste por 40 años, ¿cuánto más no voy a hacer por todo lo que has de necesitar? Mire, él le dijo a Moisés, haz una serpiente en oro con un asta y ponla en medio del pueblo. Y si una serpiente, en aquel entonces habían víboras que con el veneno tocaban, cobras del desierto, mordía a la gente y caían muertos enseguida por proceso de coagulación. Hacían coágulos en la sangre. Y ellos miraban la serpiente. Si no llegaban a tocarla, la miraban y el veneno desaparecía. Quiere decir que no hay forma que si tú le crees a Dios, aunque te hayan puesto un veneno, Dios no te lo quite. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que él está hablando, hermano, pero está bien claro. Dele la gloria y el aplauso al Señor. Dios es perfecto, hermano. Y Dios nos ama, aunque cometamos errores, nos ama. Pero tenemos que amarle más a Él. Papá, gracias. A ti la gloria. Mire, Romanos 11:8. Pablo habla del endurecimiento aquí de los israelitas. Mira, dice, como está escrito, es Pablo hablándolo. Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. O sea que lo está diciendo, por cuanto no creyeron, yo he mandado un espíritu de estupor, o en otras tradiciones un espíritu de ceguera, y con ojos que no vean y oídos que no oigan. O sea, un espíritu de estupor, un espíritu que no entiendan, que no vean y que no escuchen. Por lo tanto, estarán ciegos. Y estarán sordos. Significa que Dios mismo envió ese espíritu porque le dieron la espalda a Dios. Y Dios permite esto para entonces en la próxima vuelta que está próxima a ocurrir, adentrar la gran tribulación, y la gran tribulación posteriormente, que son 3 años y 3 años y medio, con el propósito de que entonces sea develado la ceguera espiritual y física y los sentidos destapados. ¿Por qué les traigo esto? ¿Por qué el Espíritu quiere traer esto? Porque nos quiere enseñar que eso mismo es lo que quiere hacer el mundo allá afuera a los creyentes actuales, para que no vean la mano de Dios y que van a ser levantados. Eso es lo que está pasando. Entonces, Pablo lo está denunciando aquí y nos sirve a nosotros como una enseñanza actualizada, porque Pablo fue traído para predicarle a la iglesia neotestamentaria, a los gentiles. Tú y yo somos los gentiles. La idea es que entendemos
y entendamos todo que aquello ocurrió con un propósito, pero el enemigo está imitando ese propósito en la actualidad y afuera en estos tiempos. Porque él nunca puede hacer nada nuevo, siempre lo que hace es copiar. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta de que realmente tenemos que abrir los ojos, porque tenemos que ponernos para el tiempo escatológico que estamos viviendo, que es el levantamiento del pueblo de Dios. El pueblo está dormido. La iglesia no está recibiendo la nutrición espiritual que tiene que recibir. El evangelio que se está predicando es un evangelio de pacotilla. Y ya es hora de que el pueblo despierte. Es hora que el pueblo se ponga para su número, porque va a ser levantado vivo al cielo. Por eso no podemos estar viendo lo que el mundo está mirando. No podemos estar viendo aquello o lo otro, sino mirando lo que Él quiere hacer día a día en nuestra vida y prepararnos hacia la dimensión que Él nos quiere llevar. Y eso nos toca a cada uno de nosotros, hermano, porque la salvación es individual. El conocimiento se vierte para recibirlo y tú lo tienes que procesar, porque es responsabilidad de cada uno y nadie puede hacer lo que nos toca a cada uno de nosotros. La pastora no puede salvarme a mí, ni yo puedo salvarla a ella. Nuestros hijos yo no los puedo salvar a ellos, ni ellos a mí, porque el trato es individual. Pero el conocimiento colectivo es para aplicación individual de cada uno de nosotros. Amén. No baja mucho el amén ahí. Se acabaron los amenes. Yo sé que es duro, pero Dios lo quiere así porque el tiempo es corto y tiene prisa. Y si Él tiene prisa, Él sabrá por lo que es. Pero hay una receta interesante en esto, en Romanos 11, 25 al 27. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, arrogante en cuanto a nosotros mismos, ¿está oyendo? Que ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, que Dios ha permitido que los gentiles endurezcan su corazón para no recibir a Cristo, porque ya ellos decidieron de antemano a través del Sanedrín no recibir a Cristo. ¿Y qué está haciendo el enemigo para estos días? Exactamente lo mismo. La gente no quiere creer en Dios aunque asiste a la iglesia. ¿Y sabe por qué no quieren creer en Dios? Porque les da la gana. Porque Dios está ahí bendiciéndolo, cuidándolo, guardándolo y guardándolo a sus hijos y a todos. Y no quieren creer. ¿Y por qué no quieren creer? La pregunta es, tú eres el que decide si crees o no crees. Porque el trato de Dios con nosotros es individual. Y la muestra de que le crees es que obedeces la palabra de Dios. Porque tú puedes decirme lo que me quieras decir, decirle a otros lo que quieras decirle, pero Dios conoce tu corazón. Y Dios no falla, hermano. Yo puedo aparentar ser el más bueno del mundo, tremendo. Pero si mi corazón no está alineado en Él, ¿sabes qué? Me quedo igual que cualquiera que no creyó. Porque Él mira nuestro corazón. Y en esta mañana el mensaje va directo a nuestro corazón. Quiere decir que Pablo está hablando del corazón endurecido de los israelitas, que es hasta el momento en que venga la tribulación y la gran tribulación, porque es el trato de Dios con Israel. Pero ¿sabes qué dice mi Biblia? Que los gentiles que han creído se irán con el rapto, lo que llama el zarpazo de Dios. Y eso es para nosotros que sí, que hemos creído. Hay gente que no, que quiere estar pegado aquí en la tierra. Aunque usted no lo crea, quizá en esta iglesia no, pero en otras iglesias la gente está pegada al materialismo, al yo tengo, yo me quiero disfrutar esto y no saben lo que viene. Yo te voy a dar un la, porque sé que estamos grabando y la idea es que ustedes lo escuchen también. El que está pegado al materialismo, yo quiero decirte que te despegue, porque lo que tienes te será quitado. Porque lo que viene para el mundo es un régimen socialista comunismo. Coge ejemplo de Cuba y el de Venezuela para que te entretenga. El dinero, aunque lo tengas cash, no te sirve. Aunque lo tengas en cuenta de banco, tampoco te sirve porque ellos manejan todo.
Y entonces cuando tú empiezas a entender esto y le das mente, dices, wow, wow, wow. Y si no tienes idea, cógete un análisis mundial de lo que está pasando y verás cómo el régimen totalitario se está instalando en todas las áreas. Y mi Biblia lo dice. Yo no sé si la tuya lo dirá, pero chequéalo, porque escrito está. Y se va a cumplir. Por eso yo insisto que disfrutemos nuestra familia, que el tiempo de coinonía con nuestros hijos, con nuestras familias que creen de verdad, se sintonice cada vez más Cristo en nuestra vida. Y disfrutemos todo lo que Él nos ha dado. No es que nos volvamos botaratas, sino que seamos verdaderamente hacedores de bien con todo bienestar y bendición que Dios nos da. Y esto es muy importante porque de eso hablará nuestro corazón. Fíjese que la receta que Pablo nos da por el Espíritu Santo está en Romanos 11, 25 al 27. Que lo vuelvo a leer completo y cierro con esto hasta el 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte. ¿Cuál es el que pone el endurecimiento? ¿Quién es el que pone el endurecimiento ahora mismo? En la gente, el diablo. ¿Ok? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea que eso se le va a ser quitado a ellos cuando empiece la gran tribulación. Tú y yo no vamos a estar aquí. Vamos al 26. Y luego todo Israel será salvo como está escrito. Esto es importante. Todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sión el libertador. Quiere decir que donde mismo Jesús fue elevado, ahí mismo bajará. En la Mesopotamia, ahí Él bajará. Y ahí se manifestará Él. Que apartará de Jacob la impiedad. Esto tiene que entenderlo, pero ¿sabes qué? Tú y yo estaremos en el cielo viendo esto. No vamos a estar aquí. Mira el 27. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Quiere decir que nos enseña que para poder ser salvo, Él se le va a aparecer a los 144,000 que habla Apocalipsis, y ahí entonces ellos se darán cuenta cuando vean los orificios en las manos, en los pies, de que crucificaron al Salvador del mundo. Cuando ellos reconozcan eso en ese momento, obtendrán la salvación. Pueden entrar en el salpazo para el arrebatamiento aún aquellas personas que están en Israel, que hay ya personas allá que le están predicando un Cristo vivo. Entre ellos está David Diamond. Los que estuvieron aquí con David, sabes que nosotros estuvimos con él aquí un tiempo y yo lo atendí a él también como paciente, y él está allá predicando esa palabra. Y hay unos cuantos allá predicando esa palabra. Quiere decir que algunos de ellos también se van en el arrebatamiento. Porque creyeron, aún siendo judíos. Tienen derecho a salvación. Fíjense que creen y obedecen. Esa es la clave. Hoy en día sucede lo mismo que sucede con esos judíos en los gentiles. ¿Por qué? Porque el enemigo se ha encargado de cegar el entendimiento. Se ha encargado de eclipsar el pensamiento correcto, y cuando entramos a la dimensión de un pensamiento espiritual correcto, no lo alcanzamos porque vienen las interrupciones por el lado y le damos más importancia a las interrupciones que al mover de Dios. ¿Quiero un ejemplo? La gente no viene al culto de oración. ¿Por qué usted cree que no viene? Porque lo tienen en menos. Es que es de menos importante. No. Es tan importante como un domingo. ¿Por qué? Porque Dios le encanta que tú traigas tus oraciones y súplicas delante de Él y las hagas verbatim, las hagas real. ¿Por qué? Porque a Él le interesa oírte el clamor y súplicas tuyo. ¿Para qué? Para Él glorificarse en todo lo que está pasando en tu vida. Pero si tú no lo expresas y no sacas tiempo para verdaderamente expresarlo, entonces, ¿qué estás haciendo? No le estás dando el espacio, la oportunidad para que tu vida sea bendecida, para que tu familia sea bendecida, para que tus finanzas sean bendecidas.
para que Dios pueda cumplir lo que quiere con tus hijos. Pablo dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y es por eso, porque es que es la obediencia a Dios quien te llama para tu propia bendición. ¿Cuál es la idea de todo esto? Dios quiere demostrarnos a nosotros cuánto nos ama y cuánto se ocupa de cada detalle de nuestra vida. Por eso el viaje de la vida de cada cristiano, el viaje del desierto de la vida que cada uno tenemos que vivir, lo tenemos que compartirlo y convivirlo con denuedo y con gozo, pero sin salirnos de la coitonía de lo que quiere Dios. Estaba hablando yo con la pastora en una oración que estábamos teniendo por la iglesia y el Señor me empezaba a mostrar cómo se mete en la vida de los hijos de Dios que le empiezan a creer las mentiras del enemigo y cómo un esposo que ama a su esposa se pone en contra de su esposa y cómo su esposa se pone en contra de su esposo. Dice, pero ¿cómo va a ser? Si los dos conocen la palabra. Pues sí está pasando. ¿Y sabes qué me dijo? La receta es que oren juntos 2 y 3 veces al día, inclusive antes de acostarse. Pregúntate si lo estás haciendo y si no, aplícalo, porque por algo el Señor lo trae. Y Dios, estando nosotros orando por ustedes, y me dice, es que no sacan tiempo para orar, clamar. Y otra cosa que me dijo, y tampoco se comunican, hablan y lo que hacen es pelear. Eso no es comunicación. La comunicación es suave, apacible, de entendimiento. Uno escucha, el otro habla. El otro habla, el otro escucha. Y ahí es donde está la comunicación. ¿Y quién está haciendo eso? El enemigo. ¿Sabes por qué? Porque está imitando lo que hacía con Israel. El enemigo. Eso no es Dios. Y tenemos que estar bien alerta, porque el tiempo se acorta rápidamente. Mateo 6:26 al 29 nos explica claramente estas cosas. Porque a veces llevamos cargas porque no entendemos la grandeza de Dios para nuestra vida. Y tenemos preocupaciones que no debemos de tener. Ansiedades y angustias que no tenemos que tener. Porque no hemos entendido el amor de Dios, lo grande que es y cómo Él quiere manifestarse. Mira lo que dice aquí Mateo. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? Ya saben, los animales no tienen espíritu. Nosotros tenemos espíritu. Somos la única criatura que existe sobre la tierra que tiene espíritu. El hombre, la mujer, los caballos, las bestias, los animales no tienen espíritu. Entonces, quiere decir que si ni siquiera esas aves que tienen espíritu, Dios les falla en el sustento, ¿cuánto más nosotros que le tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros? No nos ubicamos porque no tenemos el sentido de la identidad y valía correcta. Pensamos en las antiguas cosas que hacíamos y eso nos lleva a la mente y nos saca la dimensión espiritual de la profundidad de Dios y nos lleva a la mentalidad de la profundidad carnal. Y empiezas a mirar, pero es que yo tengo esto, que yo tengo aquello, es que no me sano esto, tengo lo otro, me siento así, me siento así. Porque es que no quieres entender que tienes que sintonizarse en un solo canal que es el de Cristo. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Si nosotros entendemos esto, hermano, créame, los problemas se van a desaparecer. Ellos van a seguir ocurriendo, pero no te van a afectar a ti. Y por lo tanto, cuando no encuentran cómo pegarse a ti, desaparecen. Eso es importante. Mira el 27 como dice. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O sea, ¿podrás tú cambiar las circunstancias adversas a ti sin el poder de la presencia de Dios? Cuando Dios es el creador, el dador de toda buena dádiva.
El que tiene la soberanía, la autoridad y el poder es el creador de todo. Sin Él podrás añadir un codo de estatura a lo que tienes que hacer. Podrás tú resolver las situaciones sin contar con Él por encima de Él. Cuando nos damos cuenta de que no podemos, es porque hemos pasado por situaciones donde hemos hecho las cosas y nos sale todo al revés. Como hemos creído toda la vida una falsedad de que fulano, sutano, mengano, perencejo me ayuda y me resuelve, y a la hora de la verdad no puede resolverlo. Entonces tienes que mirar arriba. Papá, enséñame si es por obra o es por fe. ¿Cómo? No porque yo hice esto, porque yo hice lo otro. Pues no es por obra, es por fe, para que nadie se gloríe. Entonces ahí entramos en una dimensión diferente, como que no descubrimos lo que está pasando y de momento ante la adversidad descubrimos que hemos vivido toda la vida equivocados. Y conocemos la Biblia, pero no la vivimos. ¿Y de qué nos sirvió? De nada. Porque el objeto de esto es salvarte. No es recitarla. Si la recitas y la vives, perfecto, pero es vivirla. Mira el 28 como te dice. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Fíjese que Dios nos está dando una similitud aplicada a nuestra vida del cuidado de Él hacia nosotros, y nosotros no lo recibimos porque no le conocemos. Pero esos animalitos y esos pajaritos están bajo su cuidado porque son parte de la creación que Él ama. Los diseñó, los creó y los va a mantener y sostener. Igual nos creó a nosotros para sostenernos en cuanto nosotros dependamos de la alimentación espiritual de Él. Nuestro cuerpo tiene que comer 3 veces al día, ¿verdad? Y algunos tienen que merendar. Pues similarmente tenemos que hacer lo mismo en la llenura del Espíritu. Porque si el Espíritu no se alimenta, está debilitado, el enemigo hace trizas de nosotros. Por eso no podemos dejar de buscar el rostro de Dios, no podemos dejar de venir a la iglesia y aplicar la palabra a nuestra vida. Es muy, pero muy importante que todo lo que hagamos lo consultemos. Yo tengo que hacer muchas cosas, yo todo se lo consulto a Él. Y tengo un apuntador que me reafirma, que es mi esposa, ustedes la conocen. Si ella no me confirma, yo no me muevo. ¿Por qué? Porque Él tiene una sola boca y no habla 2 cosas por la misma boca. No puede salir por 2 chorros, agua dulce y agua salada. Y agua amarga y agua dulce. No, o sale dulce, amarga, salada o agria, o ácida. Pero no puede salir más de una cosa. Es una sola cosa, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando nosotros entendemos esto, empezamos a tener la dimensión de la profundidad de un pensamiento espiritual consono con el del Padre. Sin interrupciones, sin duda, sin ambaje y sin rodeo. Interesante, ¿eh? Mira el 29 como dice. Pero os digo que ni aun Salomón, y habla de Salomón porque era tan rico, más grande que un Onassi, con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Quiere decir, ni la túnica más cara que tenía Salomón era más bonita que la que yo le pongo a los pajaritos. Y hablaba yo el Señor con esto y dice, ¿sabes qué? Esos pajaritos que tú escuchas a las 3 de la mañana me están alabando. Esos pajaritos que tú oyes, que me estás diciendo que ves la armonía tan bonita de sonidos y notas celestiales, son las mismas que yo puse en el chip que pudieras entender de la computadora de ella, que está en el DNA de la formación de ese pajarito para que cante así. Por eso cada raza de cada especie tiene un cántico diferente. Así son mis hijos para que me alaben donde quiera que ellos estén. Así me lo dijo a las 3 de la mañana. Por eso hay que alabarle al Rey de Reyes.
Me dice, y toda la creación gime para la alabanza de mi gloria. Y tú dices, wow, esto es de los salmos, sí. No, es que está hecha la creación para que me alabe hasta con las cascadas. Vea usted lo que Él trata con nosotros. Y me dice, eso es para que tú entiendas mi amor por el hombre que he creado, para que me alabe a mí. Y a veces nosotros no apreciamos ni siquiera las cosas que Él pone a los lados de nosotros. Entonces te acerca a la cascada y dices, ay, qué rico, me siento tan bien escuchando ese ruidito. Algunos tienen deseo de orinar, tú sabes, pero bueno, es normal. Porque la relajación del sistema nervioso parasimpático es así. Y ocurre eso, completamente normal, no hay ninguna patología. Pero lo que quiero entender es para que vea el bienestar que ocurre el apreciar lo que Dios pone en nuestra vida. Cuando nosotros le reconocemos, vemos plasmado el amor que Él tiene hasta en la creación que ha puesto en favor de nosotros. Y el hombre lo que hace es dañar el mundo con las cosas que hace. Mire lo que está pasando con las costas, cómo las quiere destruir. Así que, si miramos que Él tiene ese cuidado desde las aves del cielo, que ni siembran, ni hilan, ni trabajan, y las atiende de esa manera, ¿cuánto más no hará por el hombre que lo cogió del polvo y sopló de su espíritu para que seamos llenos de su verdad? Vamos a ver Romanos 6:30. Mira esto, qué interesante. Esto es una receta, esto es tremendo. Romanos 6:30. 30, Gabriela. Sí, 30. $23. Vamos. 6:30. Dice el Espíritu que sí, está bien, esa es, está bien. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que Él quiere traernos a nosotros esa enseñanza para bendecir nuestra vida, pero si nosotros rompemos contra ese principio establecido por el amor, la pureza y la integridad en nosotros, vamos a caer en la muerte, porque entonces rayamos y nos cimentamos en el pecado. Y entonces el regalo de vida eterna en Cristo Jesús no es recibido. Por lo tanto, estamos actuando contra la misma creación que Él hizo en nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Cada vez que nosotros alteramos las cosas no conforme a la voluntad de Dios, estamos contra la voluntad de Él. Y al actuar contra la voluntad de Él, estamos en muerte y en acción pecaminosa. Y mientras estemos en pecado, estamos muertos en el espíritu. Cuando nosotros no nos afinamos en la apreciación del amor de Él, no le reconocemos, no hacemos de Él nuestra propia identidad, estamos en un espíritu de muerte. Porque actuamos por cuenta propia y no estamos conforme a su espíritu. Y eso hace, oiga esto bien, eso hace que estemos muertos espiritualmente. Es que le dicté de memoria el versículo. Y era el último versículo de Romanos. Ese es el último. Entonces, es importante que nosotros entendamos que nuestro sumo sacerdote, que es el Señor, nos tiene grabado en la palma de sus manos nuestros nombres. Lo dice la palabra en Éxodo, a ver si no me equivoco, Éxodo 28, 9 al 12, pero que habla de las vestiduras sacerdotales. Pero esto es importante que lo entendamos, porque el sacerdote lleva en sus hombros, ¿verdad?, los nombres de las tribus. En el pecharín, aquí en el pectoral, en el efod. Eso significa que lo llevan a un sitio de poder y de autoridad. Porque eso significa
poder y autoridad. Asimismo tiene grabado a cada uno de nosotros nuestros nombres. Y asimismo está grabado en el libro de la vida nuestros nombres. ¿Qué significa eso para nosotros? Que Él determinó la salvación para nosotros y nosotros tenemos que acogerla con temor y temblor y guardarla para que eso que Él puso en nosotros se mantenga vigente hasta el momento del cumplimiento de los tiempos que se aproximan. Esos tiempos se aproximan porque vemos los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo entero. Usted coge el libro de Apocalipsis y ve que confirma lo que va a pasar mañana. Por lo tanto, si ese cumplimiento de los tiempos está llevándose aceleradamente, exactamente como está escrito, quiere decir que lo que falta se va a cumplir. Y cuando dice la palabra que tiene su nombre, en la palma de sus manos nuestro nombre, está esculpido ahí, está escrito, como estaban incluso los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento llevando los nombres de las tribus en sus vestiduras sacerdotales, que habla de un lugar de afecto, de cariño, de algo que guarda diligentemente con mucha valía. Significa que nosotros estamos siendo guardados con Él como algo precioso y de mucha valía. Ahora la pregunta es, ¿estás tú atesorando en tu corazón la valía que Dios tiene para tu vida? ¿Estás tú dándote cuenta cuánto te ama y cuánto desea que seamos guardados irreprensiblemente para nuestra partida al cielo? Porque esto es importante que lo entendamos, hermano, y vivirlo. Es necesario. No poner excusas, no puedo hacer esto porque me duele aquello, no puedo hacer aquello porque llegó fulano, no puedo hacer aquello porque ay, bendito me da pena la amistad, bendito se queda sin visitar. No, hermano. Dios es primero en tu vida. Y tenemos que entrar en esa dimensión por encima de todo, porque se trata de tu salvación. Si en el momento que le sacaste a Dios, lo pusiste en segundo lugar, suena la trompeta, razona, ¿tú crees que tú te vas a ir con Dios? Por favor, yo quiero que abran la mente. Si en el momento que entraste en el canal de espíritu de muerte haciendo lo contrario a lo que dice de Dios, lo dice Romanos 6:23, tú vas a actuar mal. ¿Tú crees que si en ese momento que está próximo a sonar la trompeta, nadie sabe ni el día ni la hora, pero sí sabemos que estamos cerca, ¿tú crees que te vas salvo? No, tienes que estar conforme a la palabra de Dios y si te arrepientes rápidamente, te pones para tu número y Él lo sabe porque Él conoce nuestra mente. Y nosotros tenemos que estar alerta, porque es un momento. Eso es un momento, dice, es un abrir y cerrar de ojos. Abrir y cerrar de ojos para que veas rápido es. No te da tiempo. Pues es mejor andar derecho de una vez. ¿Por qué no? Si es nuestra bendición. Tenemos que entrar ahí. Isaías 49:16 nos dice. Mire qué interesante esto. Yo les dije algo de esto ya. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpido. Delante de ti están siempre tus muros. O sea que esto nos habla de una diligencia de parte de Dios hacia nuestra vida. De una acción dinámica y activa y de una fuerza sin comparación. Ese es el Dios que tú y yo le servimos, que actúa en nuestro favor. Fíjese bien, es diligente. O sea, antes de que venga el problema, yo te tengo la solución. O sea, antes de que te vengan a atacar, sácate y muévete para que la pedra que viene no la reciba. En ajo y habichuela, vamos. Para que usted entienda. Entonces, acciona en favor de nosotros y nosotros tomamos el lugar y el enemigo tiene que retroceder porque la acción dinámica y activa de él es lo suficientemente diligente y poderosa para destruir las tinieblas. Y no importa el trabajo que hagan, y no importa la sotería, palo mayón, memejas negras, toda la basura que quieras levantar, Satanás, no puedes derrotar a tu pueblo. Y el pueblo tiene que estar consciente de esa verdad y andar sin miedo. Sí, el pueblo tiene que andar sin miedo.
El miedo que lo tenga el diablo, que es el que tiene que correr. Porque toda la guerra que levante contra sus hijos está en condenación y derrotado será. Y nosotros lo tenemos que creer y divulgarlo y caminar con autoridad y poder creyéndolo. Por eso el creyente siempre tiene que tener una sonrisa en sus labios. Podemos pasar un coraje momentáneo, no digo que no, porque fluye sangre en nosotros. Pero ¿sabes qué? No cedemos ante las circunstancias, que el gozo que Dios nos dio, el mundo no te lo dio, no te lo puede quitar. Y nos mantiene firme. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Y fíjese que esto también nos está hablando de la fuerza. Estarán siempre tus muros. Quiere decir que Él siempre te va a estar cubriendo. Y no importa lo que el enemigo levante, tú pasarás al otro lado. No importa los vientos contrarios soplen la tempestad en el mar, no importa sobre las circunstancias, no importa sobre la economía contraria, no importa lo que se levante, tú vas a vencer. Porque el amor del que te llamó es más grande que lo que puede operar en esta tierra. El amor se llama Cristo en la cruz del Calvario. Y Él resucitó y está sentado a la diestra e intercede en favor de nosotros con el Padre. Por eso Él perfecciona nuestras oraciones para bendecir a su pueblo. Cuando nosotros entendemos esta profundidad de esta dimensión espiritual que estamos hablando, ya no tenemos miedo a las circunstancias, ya no tenemos miedo a lo que tengamos que hacer, porque sabemos que Él nos guardará y nos protegerá y nos pondrá en autoridad y poder y en suprema bendición. Y de ningún bien careceremos, porque esa es su palabra, y su palabra no puede retornar atrás vacía y prosperará para lo que ha sido enviada. Dáselo al Señor si se lo vas a dar, porque es para la gloria de Él. Muros significan dificultades, adversidades. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué guerra ha emprendido Dios que no haya vencido? Y ese Dios está aquí adentro, a través del Espíritu Santo. ¿Qué guerra tú te tienes que enfrentar que no será vencida a tu favor porque creíste en el que venció? En el mundo tenéis aflicciones, mas confía, yo he vencido al mundo. Dáselo al Señor. Y Él es tan detallista con cada uno de sus hijos que mira lo que dice en Mateo 10:30. 10:30. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Un día, dialogando con Él, le dije, Señor, esto, aquello y lo otro. ¿Y sabe qué me dijo? ¿Tú sabes cuántos cabellos se te cayeron hoy? Mi hermano, se acabaron las preguntas. Se acabaron los cuestionamientos. Me sentí más chiquito que una hormiga. Que sí ha sido bien bruto. Así yo lo digo. Creyendo calcular yo las cosas. ¿Y quién soy yo? Cuando no pude contestar la pregunta, me di cuenta de lo bruto que había sido. Hermano, tengo que decir a usted la verdad, porque si a usted le pasa, se identifica conmigo. Pues sabe que eso pasa, porque somos humanos. Pero lo bueno es que, mira, Él nos pone en nuestro sitio y nos ubica. Alaba si puede. Eso es así, hermano. Yo se los cuento porque yo los he vivido, hermano. Yo no sé si usted lo ha vivido, pero yo lo he vivido bien de cerca. Y estas palabras nos sitúan a nosotros en la realidad para que nosotros tengamos salud, no solamente espiritual, sino física y emocional. Porque yo no sé si usted sabe, pero yo se lo voy a decir, que todas las enfermedades eran inexistenciales hasta que se hicieron reales en el espíritu. Y el espíritu no se enferma, pero el cuerpo que lleva el espíritu sí se enferma. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Por eso es que usted ve que puede haber transferencias espirituales para causar enfermedad. Y este que está aquí no se deja tratar de cualquiera, ni cualquiera viene a tocarme a mí. ¿Por qué será? Porque yo sé que esto es una realidad que usa Satanás. Que tenga oído, oiga lo que le estoy diciendo. Y aplique esta palabra para su bendición, porque estamos en tiempos finales que Satanás usará todas las artimañas posibles para que usted no reciba la salvación.
¿Me está escuchando? Abra el ojo, abra los oídos y tenga entendimiento de esta realidad. Porque el enemigo usará cualquier artimaña para que usted no pueda obtener el regalo de la salvación. Salmo 56, 8. Es interesante para que vea el cuidado de Dios en nuestra vida. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. Este es David hablando. No están llenas ellas en tu libro. O sea que David el salmista le pidió a Dios que le recordara su sufrimiento. ¿Cuál es la idea? Para que pudiera ver que en los sufrimientos que pasó David, Dios se glorificó y quitó la carga para que él tuviera la victoria. El recordar las experiencias negativas que fueron vencidas por causa del poder de Dios, te va a dar a ti el sostén y la confianza y el reconocimiento del perfecto amor que echa fuera todo temor. ¿Conoces eso en tu vida? Él te lo trae a la memoria y el salmista te enseña, tráelo a la memoria para yo recordarme quién eres tú en mí. Y la iglesia tiene que acordarse de eso para que pueda estar activamente presente en el Espíritu en todas las formas posibles que sean en esta tierra. La palabra dice que busquemos a Cristo mientras pueda ser hallado. Y si la palabra lo dice, es porque es lo que tenemos que hacer. Nuestra respuesta está en Él. Y la dependencia tenemos que cimentarla en Él. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor que mi vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Ahora yo le pregunto a usted, ¿alguno de nosotros, tal vez uno, ninguno, puede ser, tal vez, podrá dar la vida por alguien? Yo sé que las madres tienen esa capacidad. Pero no es el propósito de Dios que eso pase. Porque Él hizo un sacrificio perfecto para que cuando lo miráramos a Él, así como hizo la serpiente en la época de Moisés, nosotros ahora que tenemos el Espíritu Santo, miramos al Cristo resucitado que está sentado a la diestra del Padre e intercede en favor de nosotros para que toda aquella situación que nosotros tengamos no crea en nosotros preocupaciones y desviaciones del propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es la idea? Que le sigamos mirando a Él, el Cristo resucitado, que murió y resucitó, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados y nosotros podamos presentarnos a Él porque el velo fue rasgado, podamos poner todas las cargas emocionales, todas las depresiones, todas las ansiedades, todos los miedos, todas las angustias a Él, para que nosotros seamos libertados y sanados y nos mantengamos reconciliados con Él en todo momento. En todo momento. La iglesia tiene que mirar a Cristo en todo momento. Y las cosas que van a suceder próximamente es para que el mundo que no le conoce a Él le conozca en todo momento. Llegó el momento de ser el momento crucial de la decisión final. Y la iglesia está comprometida con esa verdad. Por eso el pueblo tiene que llevarse real por la iglesia y los líderes políticos tienen que escuchar a la gente de Dios. Son los mejores consejeros porque es Dios a través de ellos. Lamentablemente tenemos líderes que han vendido la palabra por dinero. Tengo que decirlo, eso es deplorable. A Dios no le gusta eso. Dios está molesto y ¿sabe lo que va a pasar? Él va a desatar un juicio para que lo escuchen a Él. Eso es lo que viene, hermano. Yo creo que Puerto Rico va a ser guardado, pero no escaparemos, porque somos parte lamentablemente, aunque no estemos de acuerdo, la iglesia ha sido vendida. Me duele decirlo. Esta iglesia no se vende, esta iglesia no se compra. Aunque me amenace, aunque me digas lo que me digas, no voy a ceder. Lo digo porque sé que me estás grabando y me estás escuchando.
No, y oro por ti. Porque que conozcas el Cristo de la gloria. Pero no voy a vender la palabra. No la venderé. Denle un aplauso, Señor. Dios al que tú y yo le servimos nunca nos negará un bienestar. Dios al que tú y yo le servimos nunca dejará de protegernos. Al Dios que tú y yo le servimos conoce todo antes de que acontezcan las cosas. Y Él nos va a guardar. Romanos 8:32. Y con esto nos estamos yendo. Quiero que los adoradores pasen, por favor. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo Él no nos dará todas las cosas? Yo quiero que usted se lleve esa pregunta en su mente. Si no escatimó enviar a su primogénito a morir en la cruz del Calvario, y piensa en un primogénito, en un primer hijo que te nace. Si ese primer hijo que te nace para ti es importante, para Dios también era importante Jesús. Y dio a Jesús para darte a entender que el máximo amor que Él podía demostrar hacia nosotros era entregar ese hijo en la cruz del Calvario. Cuando entendemos esa profundidad, tú tienes que decir: ¿cuánto Dios me ama a mí? ¿Cuánto Dios ha demostrado que me ama? Y si Él demostró ese amor y ha dejado todo por virtud y bendición de cada uno de nosotros, ¿cuánto Él no hará por cada uno de nosotros? Cuando usted analiza esto, realmente usted se da cuenta que la profundidad de esto tiene una dimensión que ni siquiera nuestro pensamiento puede llegar, de lo grande que es y profundo. Por eso cuando usted mira la cruz, altura, anchura y profundidad, se le va la mente de la grandeza de su poder en virtud de nuestro favor. ¿Sabe lo que es eso? Y no nos damos cuenta de la bendición que tenemos en nuestras manos. Y pensar que todo lo entregó para salvarnos nuestras vidas. Entonces, a veces no aquilatamos, no entendemos, no valoramos lo que Él hizo. Y entramos en las condiciones humanísticas que deben ser eliminadas. La pena y el ay bendito. ¿Acaso son cosas esas de Dios? De ninguna manera. La palabra dice, mi palabra dice que son del diablo. ¿Por qué entonces le voy a dar valor a la pena y al ay bendito? Y sacar a Dios de la ecuación cuando es mi salvación. Hay que ser inteligente, hermano. Estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Sabe que cuando yo le digo no a una persona, me dice: ¿y usted no es pastor? Sí, soy pastor, porque me llamó Él, no porque yo quise. Porque yo no me autodenomino, ni me llamo. Pero ¿sabe por qué me dice eso? Porque no te puedo coger de idiota. Duro, ¿verdad? El que tenga oído, oiga lo que la palabra le está diciendo. Simplemente porque yo necesitaba una receta, pero como yo no tengo plan de medicina, pero mi hijo tiene, para que me la haga el nombre de mi hijo. No, de eso que estoy hablando. No, eso se llama robo en cualquier liga. Pero usted no es pastor. Y yo digo, bueno, si los pastores roban donde tú vas, brega con eso, porque este que está aquí no lo hace. No, estoy aclarando porque el que está en internet necesita saber de qué estaba hablando. Y es importante, hermano, porque se trata de nuestra salvación. Dios envió a su Hijo por amor a nosotros. La misericordia nos arropa a cada uno de nosotros. Nosotros estamos entendiendo lo que Él hizo por nosotros y estamos dispuestos a ser recíprocos a ese amor, o queremos seguir en la quejabanza, en el ay bendito y la pena, y preocupándonos por la sociedad que no nos va a salvar. ¿O le servimos a un Cristo vivo? La decisión es tuya, hermano. Si quieres seguir en la basura del pasado o quieres entrar en la dimensión espiritual de la profundidad de Cristo. Esto está bien claro, hermano. ¿Sabe que cuando yo me convertí, mi círculo de amistades se fue cejando así? Y mientras más me meto con Dios, más se cieja. Y mientras más me meto con Dios, más se cieja. Y ya queda así. Pero ¿sabes qué?
¿partes el pan de Cristo conmigo o no comes conmigo en la mesa? Punto y se acabó. Así es esto. Porque mi salvación no la negocio con nadie. Así que es importante que nosotros nos demos cuenta de que estos tiempos difíciles que estamos pasando se acercan de esa manera. Y el que usted creía que era bueno, resultó ser no tan bueno. Y da revelación. Por eso mi cerco cada vez se cierra más. Porque aquel que dijo ser bueno, cuando llegó el momento de la prueba, se vio que no es tan bueno. Si a usted le pasa algo, sepa que aquello que parece ser bueno no es eterno. Y yo busco mi eternidad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dale un aplauso, Señor. Yo quiero orar una oración general, pero el Señor me dijo: todo aquel que tenga una enfermedad, que crea que yo le puedo sanar, pase, porque hoy es día de tu bendición. Así que vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Y oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, he traído tu palabra como me la diste. Tú añadiste lo que era necesario. Levantamos nuestras manos porque estamos totalmente sometidos a ti. No somos nosotros, sino tú en nosotros, el querer como el hacer, el que hace las cosas. Y en este momento nos presentamos a ti con todas nuestras debilidades, fragilidades y pecados, para que tú pases carbón encendido limpiando nuestra alma. Quite toda aquella carga que no es tuya, que el tiempo la ha querido poner. Quítala, Señor. Que las amistades la han querido poner. Quítala, Señor. Que las ambigüedades del pensamiento obstructivo, no conforme a tu voluntad, se han querido formar equivocadamente en nosotros. Quítalo, Señor. Y todo aquello que sea de tu desagrado, te rogamos, te suplicamos, te imploramos. Quítalo, Señor. Porque es momento de salvación. Es momento de limpieza espiritual. Es momento de llenarnos de autoridad y tu poder. Vivir en paz, gozo y salvación. Es momento de apreciar lo que tú nos das. Es momento de reconocer, Señor, que sin ti nada somos. Y contigo lo tenemos todo. Es momento de apreciar verdaderamente justicia, nuestra verdadera identidad. Que no nos dan los títulos, que no nos da el dinero, que no nos dan las obras, que no nos dan las amistades. Que la das tú en coinonía con nosotros. Que esa coherencia de esa verdad, Señor, nos cimente en la roca sólida que es Cristo. Y que esa obra, Señor, que comenzaste, la culminará, como dice tu palabra. Porque el que comenzó la buena obra la terminará. Pero depende de nosotros que esa obra se termine. Es momento de nosotros hacer esta palabra una realidad. Y hoy te pedimos perdón de nuestros pecados, para que tú pases carbón encendido por nuestra alma y seamos verdaderamente libres. Tal y como dice tu palabra: si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libres. Y en esta mañana, Señor, queremos que tú lo hagas para la gloria de tu nombre. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Den un aplauso al Señor.